Bienvenidos a Línea del Pueblo, un gusto llegar hasta sus hogares a través de Televisión Nacional de Honduras. Infinitamente gracias por acompañarnos en un programa más y sería más que todo el primer programa del mes de abril del año 2016. Línea del Pueblo, el programa creado con el propósito de orientar a la población y abordar aquellos temas de interés tanto de trascendencia nacional como de trascendencia internacional. Lo importante de la Línea del Pueblo es que siempre contamos con la persona o las personas especialistas o conocedoras sobre el tema que le darán una respuesta a usted sobre su inquietud, sobre su pregunta, sobre su duda, sobre su denuncia o sobre lo que usted tenga relacionado al contenido que estamos abordando. Hoy en Línea del Pueblo estaremos hablando específicamente que jóvenes hondureños se rebelan contra el calentamiento global. Y es que el pasado fin de semana la ciudad de Tegucigalpa fue el escenario principal donde se dieron cita más de 150 jóvenes procedentes de diferentes puntos del país con el propósito de realizar la primera convención nacional contra el cambio climático. Rebélate contra el cambio climático, el eslogan de esta convención, la primera por cierto, donde jóvenes participaron. ¿Qué temas se abordaron? ¿Cuál fue el compromiso? ¿Por qué decidieron hacer esto? Lo conoceremos hoy con nuestro invitado que nos acompañe y posteriormente se estará incorporando otro invitado más al programa. Le doy la más cordial bienvenida a José Mario Reyes, voluntario Jóvenes contra el Calentamiento Global. Un gusto, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estimado, un placer estar en su programa el día de hoy y qué mejor tener una línea con el pueblo. Claro, y es que ustedes desarrollaron esta primera convención, cerca de 200 jóvenes participaron de todo el país y abordaron la problemática del cambio climático, tanto daño que está causando no solo a los hondureños, sino al planeta Tierra en general. Antes de abordar el contenido, porque tengo muchos interrogantes que hacerle a ustedes justamente hoy, esta tarde, permítame presentarle la nota introductoria sobre el contenido que nos ha preparado nuestro compañero Jorge Torres. Corre video. Los jóvenes contra el calentamiento global desarrollaron el fin de semana en Tegucigalpa una capacitación a voluntarios de los 18 departamentos del país que contó con la participación especial del titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Mi Ambiente, José Antonio Galdames. Claro, es muy motivante ver el entusiasmo, el deseo, el interés, el compromiso que hay en los jóvenes de nuestro país con un tema tan fundamental que está cambiando la vida de muchas personas en Honduras. Y esto es el calentamiento global que nos trae el cambio climático. Sabemos los problemas que tenemos en casos cuando hay altas temperaturas, cuando hay largos periodos de sequía, perdemos los cultivos, eso afecta directamente la vida de las personas, inclusive algunas quieren migrar del país porque no hay facilidades para la producción. Y por el contrario, cuando hay periodos de lluvia, toda esta lluvia viene, causa daños, deslizamientos, inundaciones. Es un problema grande que nos da el cambio climático. Somos el país más afectado en el mundo durante los últimos 23 años de manera consecutiva. Esta iniciativa de los jóvenes contra el calentamiento global inició el 28 de octubre del 2015 a través de un voluntariado en cada departamento como una necesidad de alzar su voz ante el mundo. Pues estamos contentos, estamos muy alegres, recordamos el 25 de noviembre, cuando estos mismos jóvenes se presentaron a Casa de Gobierno, el presidente Hernández, como siempre, muy abierto, abrió sus brazos, abrió su mente, abrió todo el gabinete para recibirlos y para valorar ese esfuerzo que recorrieron todo el país y recolectaron 1 millón de firmas, porque pocos días después se iba a presentar en el COP21 en Francia, en donde ya Honduras tuvo una participación extraordinaria. Ingresamos al foro de la vulnerabilidad climática, producto del esfuerzo de estos jóvenes de todos los sectores del país, de todas las condiciones, de todos los partidos políticos, de todas las religiones, pero se unieron porque entendemos de que dentro de los 3 países más afectados es Honduras, por no decir el más afectado del mundo conforme al cambio climático. Los líderes de 195 países trabajarán para lograr aminorar las emisiones de gases de efecto invernadero y hacerle frente al cambio climático. Jorge Torres, Televisión Nacional de Honduras. Muchísimas gracias, Jorge, por presentarnos ese panorama y darnos a conocer el hecho de que estos jóvenes hayan reunido. José Mario, ¿cómo surge la idea de realizar y tener como sede Tegucigalpa esta convención
por cierto, la primera de Jóvenes contra el Cambio Climático. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia el día de hoy. Este movimiento nace como una iniciativa civil, llamémoslo. En los meses de agosto del año pasado, pues un equipo de voluntarios de diferentes organizaciones, ONGs, llamemos que partidos políticos, algunos patronatos y algunas estructuras de jóvenes en los barrios y colonias de Tegucigalpa, nos reunimos con unos amigos y dijimos, hay que hacer algo para unir a la juventud. Y qué mejor que mitigar el tema de cambio climático, que estuvo de moda, si usted recuerda el año pasado, un tema de gobierno, un tema de país, un tema del mundo, dada la afectación que hubo por el tema de la sequía. Pues con varios amigos de organizaciones como JCI, Club de Leones, tomamos la iniciativa de unirnos con algunas juventudes, que en este caso también parte de la juventud del Partido Nacional. Nos reunimos y tomamos en la mesa generar una estrategia de un movimiento verde para poder incitar a la juventud a mitigar este problema del calentamiento global y aprovechando que somos más del 50% de la población. Y qué mejor que hacerlo por medio de la incidencia política, con 1 millón de firmas y decir en la COP21, darle al presidente ese 1 millón de firmas y decirle al mundo, Honduras está afectado por el calentamiento global y somos un país pues en la zona pobre que necesita ayuda y levantamos esa voz y esa incidencia política a decirle a los países que en realidad son los que generan esos gases de efecto invernadero y que esas emisiones nos están afectando, a que hagamos un alto y pongamos un más de oído. Eso fue hasta la fase de noviembre 25. De noviembre hacia acá empezamos a planificar, a llamar a todos esos voluntarios que fueron los que nos ayudaron en los diferentes 18 departamentos a buscar esas firmas, a que generáramos una consolidación de experiencias y prepararlos también para ya no solamente tener una incidencia política, sino también educar a aquellos jóvenes que están en el sector público, en el sector privado estudiando, a que entiendan este flagelo del calentamiento global. Y el objetivo de esta convención fue tener a toda esa población juvenil aquí en Tegucigalpa. ¿Por qué en Tegucigalpa? Me preguntaba, pues es la capital del país, es donde se tiene la incidencia política, es donde se toman decisiones para poder hacer una incidencia en la sociedad hondureña y estamos cerca de los políticos. Y eso es lo que queremos, que no se quede solamente en un trabajo de oratoria y de incitar y hablar bien, ¿verdad?, sobre el calentamiento global. Queremos acciones concretas y la convención se desarrolló en el marco de recibir capacitaciones por parte de técnicos especialistas del Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?, gracias a la gestión que hubo por medio del ministro, y de algunos expertos también ad honores y profesionales que conocen cómo mitigar, por ejemplo, el tema de desechos, el manejo de desechos sólidos, cómo administrar el agua, por ejemplo, cómo tener estrategias para poder reciclar lo que nosotros llamamos basura a veces, que tiene mucho todavía vida útil para hacerlo, y pues a los compañeros que estuvieron ahí presentes, cómo organizarse en sus municipios para poder transmitir ese mensaje a jóvenes de colegios, de barrios, de colonias, de patronatos, de juventudes de partidos políticos y tratar de unirnos y generar campañas de reforestación, campañas de reciclaje, campañas que vengan a mitigar este problema que todos los hondureños, sin ninguna distinción social o académica, hemos estado sufriendo en los últimos meses aquí en el país. ¿Cómo fueron seleccionados estos 150 jóvenes que participaron y que representaban los 18 departamentos del país? Este trabajo empieza cuando empezamos a recolectar el 1 millón de firmas. Hicimos un trabajo arduo con alrededor de 12 compañeros. Viajamos por todo el país. ¿Ese fue el inicio? Ese fue el inicio. Éramos un staff de 8 compañeros. 8 compañeros que con nuestros propios recursos, con nuestra experiencia en organizaciones de voluntariado como JCI, Club de Leones, incluso algunos que forman parte también de las juventudes de partidos políticos, nos movimos. Fuimos a los municipios y contactamos presidentes, por ejemplo, de colegios públicos. Y les dijimos, tenemos este proyecto, los contactamos por medio de las estructuras que ya estaban montadas con esas organizaciones, mandamos un correo electrónico, les hicimos la invitación a que le íbamos a presentar nuestro proyecto y les capacitábamos en temas básicos de calentamiento global, que son simples de entender, fáciles de entender, y por medio de ellos, que son los líderes juveniles dentro de esas estructuras, nos seleccionaron también a otros líderes que formaban parte también del movimiento. En esa ocasión, por ejemplo, Universidad Nacional de Agricultura de Olancho, antes llamada ENA o YUNA, mandó su delegación por medio de las asociaciones estudiantiles de la universidad. De UNITEC igual, también pasó con la Autónoma, las facultades, por ejemplo, de Ciencias Económicas de la Autónoma nos apoyó en ese momento y nos ayudaron en las diferentes universidades del país. En sectores, por ejemplo, donde no había una universidad privada o pública, lo hicimos pues con aquellos jóvenes líderes que pertenecían a las iglesias,
que pertenecían a un patronato o que formaban parte de una junta directiva de un colegio. Y es así como identificamos 150 jóvenes. Líderes, ¿por qué líderes? Porque es el líder que va a transmitir ese mensaje a su comunidad para darle todavía continuidad al proyecto, que es concientizar a la población juvenil de dar su mano de obra y su voluntariado para mitigar el calentamiento global. ¿Cuál es el clamor o la preocupación de los jóvenes de cara al calentamiento global? Bueno, primero que todo, déjeme decirle que el staff de los 8 compañeros que éramos, tenemos una conciencia social bien alta. Cuando uno tiene conciencia social, identifica los problemas de su sociedad, identifica los problemas de su pueblo y de su gente. Hemos estado concentrados en, si usted recuerda por esos tiempos, una concentración en temas políticos que no traían nada a la población hondureña. Aquella gran calor para andar tal vez en busca de una justicia social amañada con triquiñuelas políticas. Pues este grupo de voluntarios dijimos, eso es estar peleando, eso es lo que vengo viendo yo con los políticos viejos. Y como dijo una vez alguien muy importante en nuestro país, para pelear se ocupan 2. Nosotros como jóvenes que teníamos incidencia, nos dedicamos al tema de calentamiento global porque la producción del país, que es la que nos genera a todos, poder ir al súper a comprar frijoles, ir a comprar arroz, estaba bajando. Incluso, si usted recuerda, hasta estábamos importando frijoles. E identificamos esa necesidad. Y cualquiera diría, pero eso con sembrar árboles se mitiga. No, no es así. Hasta eso hay que saber cuándo sembrarlo. Por lo tanto, y en conclusión, fue identificar un tema que nos estaba afectando a todos. Estaba la producción de granos básicos muy baja en el país. Adicionalmente a eso se estaban destinando muchos fondos para mitigar el calentamiento global por medio de la plaga del gorgojo. Las instituciones públicas necesitan ayuda también de la población. No podemos dejar todas esas cosas en manos de los ministros. Somos más del 50% de jóvenes, la población hondureña. Por lo tanto, era la oportunidad de poder darle y retribuirle al país un movimiento en pro de la naturaleza, sin politizarlo, sin convertirlo en una bandera violenta, sino que por medio de la paz, la preparación, el buen pensar y las buenas costumbres, llegar a la sociedad hondureña, a los diferentes sectores y decirles, señores, reforestemos, reciclemos, mitiguemos. El gorgojo nos está comiendo los pinos. Y eso nadie le pone atención porque nos concentramos en temas políticos a veces. Y olvidamos que en realidad respiramos, comemos y hacemos todo lo demás por medio de nuestro medio ambiente. Miles de hectáreas afectadas. ¿Cómo se mitiga eso? Con voluntariado. El ICF en su estrategia de chamba comunitaria lo está haciendo. Pero no solo pueden ellos solos, necesitan más gente. Y qué mejor hacerlo por medio del voluntariado juvenil. ¿Cuál fue la temática desarrollada durante esta convención? Bueno, vemos las imágenes, la participación de los jóvenes, vemos también por parte del ministro de Medio Ambiente que definitivamente está muy interesado en solventar esta problemática y se ha ido de cara de frente también, al igual que con esa problemática del gorgojo descortezador que tanto está afectando los pinos de nuestro país. ¿Cuál fue me dijo al inicio el objetivo, pero la temática abordada durante toda esta convención, ¿cuál fue? Bueno, primero que todo, pues gracias al conocimiento, como le explicaba anteriormente, de especialistas en el tema de calentamiento global y en tema de cambio climático y recursos naturales y ambiente, pues se empezó a ver, en el principio de la mañana, pues fue un tema de networking, llamémoslo, con los jóvenes, para refrescar los conocimientos que teníamos. Hablamos del 1.000.000 de firmas, pero la incidencia política que se tuvo en su momento. Y la temática se desarrolló en entender más a fondo el tema de calentamiento global. ¿A qué se debe, por ejemplo? Conceptos básicos de cambio climático, los efectos que tiene en la salud. Tuvimos el apoyo también del viceministro de Salud, el doctor Francis Contreras. Nos llegó, nos habló de las repercusiones que tiene el calentamiento global en la salud directamente y cómo el calentamiento global genera vectores para que las enfermedades aumenten en la población. Y esos temas son interesantes porque los jóvenes a veces no nos concentramos en ver un poco más la academia de lo que es la transmisión de enfermedades o el deterioramiento del ambiente. Tuvimos también la participación de la ingeniera Ana Treasure, que es la representante de la OPS para Honduras. Ella nos habló también del tema de la importancia que es mitigar el calentamiento global para reducir la influencia de enfermedades como por ejemplo el Zika, chikungunya, dengue y malaria, porque todo este tema de calentamiento global no solamente es de verlo en el cielo, cuando vemos la bruma de un incendio forestal, es ver cómo el zancudo antes se reproducía en 30 días y ha reducido su ciclo en 25 o 15 días, porque las condiciones meteorológicas y las condiciones del agua generan de que se produzca más rápido, aguas calientes.
cuando también tuvimos el apoyo también de especialistas en el manejo de desechos sólidos y de diferentes temas de control, de buenas prácticas para tener un ambiente mejor, manejar recursos naturales de una manera mejor, con la ayuda de especialistas tanto de mi ambiente, como se lo explicaba, así como personalidades, ¿verdad?, como el viceministro Francis Contreras y la ingeniera Ana Trechor, que está muy alineada, ¿verdad?, a la estrategia del OPS para poder trabajar y mitigar este tema. Hablemos de las exigencias y compromisos que se asumieron una vez concluida esta asamblea que se realizó. ¿Le parece si me lo comenta después de los mensajes? Tengo que hacer una pausa, con su permiso. Vamos a unos mensajes en línea del pueblo, Televisión Nacional de Honduras. Al retorno, habilitadas nuestras líneas. Tenemos habilitada el 2220-1915 y el 2220-1891 en nuestros estudios para que pueda hacer sus consultas o sus preguntas. No nos cambie, ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros, Línea del Pueblo, Televisión Nacional de Honduras, y nos sintoniza hasta este momento. El tema que estamos abordando hoy, jóvenes hondureños se rebelan contra el calentamiento global. El fin de semana se realizó en la ciudad capital un evento muy importante donde se dieron citas cerca de más de 150 jóvenes procedentes de diferentes puntos del país participando en la primera convención nacional Rebélate contra el calentamiento global. Le damos la más cordial bienvenida a Fran Ala y también otro de los voluntarios de los jóvenes contra el calentamiento global. Un gusto, buenas tardes, Fran. No, gracias, aquí estamos pues frente al pueblo hondureño, gracias por la invitación. Disculpen la cuestión de la tardanza, ¿verdad? Pero estamos en esto mismo, reuniones con universitarios, con empresarios, estamos buscando cómo seguir activados y la verdad la respuesta ha sido muy buena en parte en cuanto a este tema, porque ya la gente no solo está viendo los efectos del cambio climático, calentamiento global, los está sintiendo. Y yo creo que ya cuando uno siente, tiene ese medito que le pueda tocar a su familia o a uno mismo, ahí es donde empezamos a accionar lastimosamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos teniendo bastante penetración con el tema y vamos a seguir accionando a nivel nacional para que este tema siga en la agenda nacional de todos los sectores. Muy concurrida esta convención, ¿se logró el objetivo que ustedes se habían trazado? Sí, definitivamente, José Mario no me va a dejar mentir, pues de reunir a los 18 departamentos del país, reunir a tantos jóvenes con ganas de hacer algo por su país, independientemente si son afines al tema o no. Tal vez estudian una carrera que no tiene nada que ver, tal vez no se habían interesado antes, pero saben que este tema les afecta a su vida diaria, saben que les afecta tal vez su carrera que van a desempeñar, aunque no parezca estudiante de Derecho, que tendría que ver las cuestiones ambientales o las cuestiones del cambio de clima con mi carrera, mucho que ver. Yo no sabía, pero tenía mucho que ver con mi carrera, cómo la voy a desempeñar yo, la legislación que hay sobre eso. Fuimos al Congreso Nacional, la aceptación del tema ha sido muy buena y la incidencia que tuvimos este fin de semana fue excelente. O sea, jóvenes muy motivados, ya que son líderes en sus comunidades sobre ese tema, ellos estuvieron con nosotros en la campaña de recolección de firmas, ya ahora ellos ya vamos con el siguiente paso, ya no solo es recolectar firmas, ya ellos van a ir a capacitar, después de esa capacitación que tuvieron ahorita en la primera convención, ya van a reunirse con sus comunidades, van a organizarse bien con las estructuras de esto, del cambio climático, y yo creo que eso es lo que vamos a seguir haciendo, seguir armándonos a nivel nacional, incidiendo, cambiando mentalidades sobre este tema y haciendo acciones concretas. ¿Les parece si habilitamos las líneas para preguntas? Sí, bueno, claro. A partir de ese momento se habilita nuestra línea telefónica, nuestras dos líneas telefónicas, el 2220-1915 y el 2220-1891, para que usted pueda hacer sus preguntas o sus dudas, sus inquietudes, y estos jóvenes le darán respuesta. Las exigencias que de aquí salieron, que se presentaron, ¿en base a qué o orientadas hacia dónde? Bueno, estábamos hablando con el grupo durante la convención y principalmente lo que nosotros queremos enfocar es la parte educativa. O sea, la exigencia de los jóvenes, de nosotros en sí, es en esa parte, porque cambiar cultura, cambiar mentalidades creo que es lo más difícil en un país, en una nación, y desde ahí debemos empezar, porque estábamos reunidos con la directora de la OPS-OMS, la representante de la OPS-OMS Honduras, la ingeniera Anna Treasure, y ella nos decía, bueno, ustedes, imagínense, hay basureros en los buses, usted viene y recicla en su casa y lo divide, pero cuando viene el tren de la basura, lo tira y todo se combina y ahí se perdió todo. O sea, es una cultura que tiene que ir de persona en persona. Es algo que tenemos que generar, una cultura verde, una cultura amigable con el ambiente. Ya después de eso podemos hacer acciones de todo tipo, tanto proyectivas como reaccionarias, pero sin tener ese elemento de conciencia, de que sea algo de la vida diaria, vamos a hacer simples acciones reaccionarias que vamos a estar teniendo que hacer todo el tiempo, porque el tema no se va a ir solucionando, porque es algo del momento, no es algo permanente. Y eso es lo que queremos hacer como primer requisito y primera exigencia, pues, que se incluya dentro de la currícula estos módulos que nosotros hemos elaborado, módulos de enseñanza que hemos hecho y que vamos a impartir en universidades, en colegios, con los patronatos, con las iglesias, en todos lados vamos a tener esta invasión masiva de cambio de mentalidad. José Mario. En efecto, estamos totalmente alineados con ese tema que hablábamos con Fran. ¿Por qué tan importante lo educativo? Es la educación el principio del desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y necesitamos que esos jóvenes, que esos niños, que son también transmisores de esos mensajes por medio de los líderes que estuvieron en la convención,
puedan ser agentes de cambio en sus comunidades y no solamente estar esperando de los gobiernos a través de la historia y del tiempo ayudas para ello. Queremos tener el capital humano y el recurso humano capacitado para que ya no vaya por la calle y tire la concha de banano por la ventana. O no, que a pesar de que es biodegradable, cualquiera es una mala costumbre que tenemos. Y no hay tal de que es de un estrato social o no. Hemos visto algunos, hablábamos con los compañeros que hay carros hasta del año y usted mira cómo tiran la lata de Coca-Cola, ¿verdad? Y de otros, no solo de otras cosas. O el envase, bueno, la verdad que es parte de la cultura. Es parte de la Tenemos la primera comunicación, ¿les parece si les atendemos? Claro, claro. Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, señor, ¿de dónde nos llama? Cuéntenos. de Cihuatepeque, Comayagua, saludar a estos jóvenes de José Mario Reyes, Gran Ali, y les saluda José Alberto Alvarado de Comayagua. Pues bueno, este fin de semana fue una convención con muchos frutos, muy exitosa, llena de ideas, capacitaciones del ministro, de Ana Treasure, y jóvenes involucrados en lo que es en esta temática del país, y vemos que debemos de hacer más acciones y menos palabras. Igualmente recalcar, este gran trabajo que se está realizando a nivel nacional, más de 150 jóvenes reunidos de viernes a domingo, trabajando, capacitándonos diariamente en estas convenciones para poner nuestro granito de arena y poder seguir recaudando un ejército inmenso en lo que es el país. Vamos a ir trabajando muy arduamente porque en este flagelo del ambiente vemos la pérdida de la quema del bosque Yanet. Vemos que debemos de sensibilizar, debemos inculcar lo que es la conciencia ecológica y lo vamos a seguir haciendo por medio de estas iniciativas como jóvenes. Claro, usted participó en esta primera asamblea que se realizó. Claro que sí, estoy representando lo que es el departamento de Comayagua del municipio de Tepeque. Correcto, cuénteme, ¿cómo fue su experiencia? Fructuosa, muy enriquecedora en conocimiento, temas del ambiente que a veces nosotros los jóvenes no sabemos, cuestiones de salud, como le decía, estaba representando a Ana Treasure, me explicó diferentes cuestiones del Zika, del chikungunya, igual el ministro de Medio Ambiente, cosas mínimas que a veces dejamos pasar por alto y que esas pequeñas cosas hacen grandes cambios si las sabemos aplicar correctamente. Correcto. Muchísimas gracias y saludo hasta el departamento de Comayagua y específicamente esa bella ciudad de Cihuatepeque que aún conserva ese clima muy agradable. Altiplano bello, todavía hay las zonas que no están siendo tan afectadas, ¿no? Pero vimos las inundaciones, ¿recuerdan? Sí. Una lluvia y se nos inundó. Hay que mitigar los temas. También algunos pinares están siendo afectados mucho por este gorgojo descortezador. Sí, correcto. Hablemos de los compromisos, cuáles fueron asumidos entre autoridades y los participantes, porque vemos la participación del subsecretario de Salud, al igual que el secretario de Medio Ambiente. ¿Cómo fueron al final estos compromisos abordados ahí? Uno de los grandes acuerdos que llegamos todos los jóvenes involucrados en el movimiento fue que es necesario, en primer lugar, pues no solamente tener la ayuda de los gobiernos, ¿no?, de la parte ambiental ni de salud. Por ejemplo, el tema educativo es muy importante. Vale mencionar que tuvimos el apoyo de Marcial Solís, ¿verdad?, que es parte de la Comisión de Educación, el cual nos avaló de que es importante trabajar un poco más cerca del Ministerio de Educación con la gente voluntaria, con el voluntariado de estos jóvenes. Y uno de los acuerdos es, pues como lo decía Frank también, ir a transmitir estos mensajes a los colegios, a los patronatos, a los barrios y a las colonias por medio de las estructuras que ya existen de jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Ocupamos el apoyo de material didáctico. Ese material didáctico no solamente hablamos de los libritos que andan pidiendo siempre, sino de la academia, del conocimiento. Y ese fue el primer paso que tuvimos en la convención, que técnicos especialistas nos dieron ese conocimiento y esa academia para poderla transmitir en los lugares. Y pues un acuerdo social, ¿verdad?, en que nosotros como voluntarios cuidamos el medio ambiente, usted como autoridad, por favor, el apoyo respectivo, ¿verdad?, para poder educar a la gente, ¿verdad?, por medio del tema logístico. Claro, y eso es algo muy importante y justamente creo que dejamos por concluir uno de los temas, el hecho de arrojar todo tipo de basura. Sí. Y esto no solo se da en las ciudades, sino que también se da en las carreteras. Sí. Necesitamos un poco más de cultura sobre esto. La respuesta antes, atendemos otra comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama y con quién tenemos el gusto? Llamo desde Copán. Sí, ¿con quién hablamos, señor? Con Alberto Castillo. Díganos, don Alberto.
quería hacer una pregunta, si para ir a ese tipo de congresos se elige el personal o puede ir cualquier persona. Correctísimo. La respuesta se la dan los jóvenes acá. Desde Copán nos consulta don Alberto Castillo cómo, bueno, me imagino que él quiere participar en el siguiente evento que se realizará. Me imagino que van a realizar otro el próximo año ustedes. Sí, en efecto, Alberto, lo que puedo recomendarte, ¿verdad? Y qué bueno que hayas llamado y que estés interesado en este proyecto. Tenemos nuestra página de Facebook, que es donde hacemos este tipo de convocatorias y se llama Jóvenes contra el Calentamiento Global. Así los encuentran en Así Facebook. nos encuentran en Facebook. Y lo repito, Jóvenes contra el Calentamiento Global. Y en efecto, Alberto... Ahí hicieron la convocatoria ustedes. Es correcto, ahí hicimos la convocatoria. Por eso le comentaba al principio de la entrevista, ¿verdad? Recordemos que esto viene de aquella gran incidencia que hicimos con el 1.000.000 de firmas. Ahí conocimos los grandes líderes de cada uno de los municipios y departamentos que llegaron el día de la convención, y con esa convocatoria que hicimos, que ya era gente que nos estaba siguiendo en las páginas, hicimos la convocatoria de una manera formal en esta ocasión, pero para la segunda, que lo que queremos es que esto se haga más grande todavía, que no sean 150 jóvenes, sino que, ¿por qué no decir 1.000 jóvenes en diferentes auditorios recibiendo diferentes capacitaciones y seguir con el trabajo? Y le respondo a Alberto, en efecto, Alberto, esto es para cualquier joven que quiera pertenecer, ¿verdad?, a este movimiento tan importante. Claro, yo pienso también que sería importante muchas veces llevarlo a los departamentos. Sí, claro. ¿Por qué no Sí. podría llevarse ahí y Sí. de esta forma, por ejemplo, trabajar con los jóvenes de Comayagua, Exactamente. analizar su problemática ambiental, Exactamente. su posición de cara al calentamiento global? Son diferentes los problemas que hay en una región geográfica versus a los de otra. Sí, le pedimos a Alberto que se comunique nuevamente y replico y hago eco de lo que decía José Mario. Felicidades por la iniciativa, eso es lo que necesitamos, jóvenes que digan yo voy, no buscar, como decimos nosotros una frase bien interesante, es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque si estamos pidiendo permiso los jóvenes no se nos van a abrir los espacios, es mejor tomar la iniciativa y salir adelante con la propuesta, con la idea que tienes. En ese caso, Alberto, como decía José Mario, escríbenos en las redes sociales y nosotros directamente te enlazamos con la gente de Copán, los líderes de Copán, allá la estructura que tenemos nosotros de Copán, y ya van ellos estructurando cómo se va avanzando, porque algo bien importante que mencionábamos, no es el problema de Francisco Morazán el mismo que tiene Atlántida, no es el problema que tiene Colón con el mismo que tiene Valle, con el mismo que tiene Ocotepeque, con el mismo que tiene Olancho, con el Pino Descortezador que arrasó ahí parte de Olancho. O sea, no son los mismos problemas, no son el mismo enfoque, pero sí tienen la misma esencia, y la esencia es que tenemos que crear una cultura más amigable con el ambiente. Correcto. Otra comunicación. Buenas tardes. ¿De dónde nos llaman? ¿Hola? Aló, buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llaman y con quién tenemos el gusto? Aló, Sí, le escuchamos. de Trinidad Santa Bárbara. Díganos, señor, ¿con quién tenemos el gusto? Con Daniel. Díganos, Daniel. Walter Daniel. Díganos, le escuchamos, Daniel. No, le llamo para decirle que los jóvenes de aquí, de este departamento, no tenemos la capacidad del estudio, no recibimos nada. Tal vez vamos a recibir clases y no las vamos a recibir con una capacitación como es ordenadamente y como reciben en otras partes del país. Y ustedes, ya que estamos en un debate, que está viendo el programa, un debate como jóvenes, que uno puede opinar, porque ese es el problema que falta de uno joven, que uno no puede opinar. Porque a veces los adultos creen que uno de joven no puede opinar por motivos de que uno es menor de edad, no puede a veces opinar, que no tiene la edad correctamente y están bien equivocados. Correcto. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, no, el punto de vista de Daniel es que dice que muchas veces los jóvenes no son tomados en cuenta. Ah, sí. Bueno, creo que eso fue lo que pude Sí, percibir. es el mensaje que entendí Que también. entendí de que algunas veces por su juventud, su poca experiencia, son excluidos y no se les toma en cuenta su participación. Sí, que en ciertos departamentos tal vez no haya la facilidad que se tiene aquí en la capital. Por eso mismo se realiza la convención, por eso mismo traemos líderes de todos los departamentos, porque nosotros les decimos en la convención, no tiene sentido y va a ser un fracaso esta convención si nosotros simplemente los convocamos y lo que ellos aprendieron, lo que compartimos, la gran familia que se siguió formando ese fin de semana, no tiene sentido si después de ahí eso se quedó en esas 4 paredes.
si eso se quedó en ese lugar donde hicimos la convención? De nada va a servir. Por eso mismo es que ellos van a empezar a trabajar desde ahorita, a organizarse allá, a traer más jóvenes, porque el mensaje tiene que llegar a ese joven como él de Santa Bárbara, que siente que allá no tiene el espacio, que allá no hay jóvenes organizados. Bueno, nosotros sí estamos organizados, y el mismo consejo que le dimos a Alejandro, Alberto, que llamó la vez pasada, escribirnos en las redes sociales y ahí mismo te enlazamos con las personas correctas. Lo que también pude percibir en la llamada de Daniel es el hecho de no tener un grado académico. ¿Se pueden excluir o sentirse excluidos estos jóvenes? En efecto, yo ahí quiero discrepar un poco en cierta parte de no tener espacios. Yo le digo a los jóvenes siempre tengo la oportunidad de decirlo, y es el tema del voluntariado. Esa es una arma muy importante para ganarse los espacios. Es el voluntariado. El problema de la juventud, no solamente en Honduras, a nivel mundial, y lo hemos hablado, es que muchos jóvenes hoy en día quieren hacer todo por una remuneración. Quieren hacer todo con un doble interés o una doble intención, lo cual no está mal hasta cierto punto, porque si puedes tener todos queremos un empleo, ¿de acuerdo? No, y se necesita una parte económica también para aportar, incluso también para el sostenimiento de la misma familia. Exactamente. Ahí viene el tema de la gestión, ¿verdad? Tener la capacidad de poder gestionar patrocinios, ver los stakeholders, en español son los afectados. ¿A quién le afecta el calentamiento global? Ok, una inundación, ¿a quién le afecta? Correcto. Tenemos llamada, Tenemos comunicación. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y con quién tenemos el gusto? De aquí de Puerto Cortés. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Cipriano López. Díganos, señor. Que estoy viendo muy interesante el programa. Sí. ¿Cuándo van a estar aquí por Puerto Cortés o cuándo van a hacer la nueva asamblea? Correcto. Pregunta al muchacho. Correcto. Usted me repite el nombre que no lo pudimos escuchar. Cipriano López. ¿Cipriano? Sí. Cipriano López. Sí. Ok. La respuesta, chicos, ¿cuándo? Sí, ahí, Cipriano, nosotros tenemos ya personas que inclusive que vinieron de Puerto Cortés a la convención, lo cual igual te recomendamos lo mismo. Escríbenos, por favor. Yo fui el que le escribí. ¿Pueden dar sus teléfonos ustedes? Por recomendación de seguridad no los damos, pero sí escríbanos. Nosotros estamos ahí 24/7. ¿En el Facebook están? En el Facebook ahí estamos, no hay ningún problema, 24/7, nosotros estamos ahí. Por favor, hagan ese intento, escriban. Si usted no tiene Facebook, pues busque a alguien que lo tenga y mira, solo escríbeme a esta página que yo quiero ingresar. Nos dan sus datos y ahí los contactamos directamente. Sí, Cipriano nos puede contactar. Jóvenes contra el calentamiento global en nuestra página de Facebook, nos escribes ahí, nosotros te ponemos inmediatamente en contacto con las personas que están trabajando en Puerto Cortés y ellos van a orientarte en las actividades que tienen, porque ya tenemos una agenda, esto no es improvisado, esto es una agenda, ¿verdad? Tenemos campañas de concientización, está el sector de reforestación, está el sector de reciclaje, y donde te venga mejor y te conviene, te vas a involucrar para ayudar. Y en Puerto Cortés es interesante, necesitamos manos de ayuda ahí, porque en Puerto Cortés se están aliando con las personas de Omoa, igual, como les digo, esto es una gran familia, todos se conocen, para la limpieza de playas, tanto en Omoa como también las playas de Puerto Cortés. Terrible, la problemática es que se da en Omoa. Que se da en Omoa. Incluso el llamamiento fue hecho a alto nivel, con ese propósito. Claro que sí, claro y que sí. Creo que necesita mucho esta parte norte de nuestro país y que necesita también la atención de todos ustedes para que trabajen de la mano con esas personas. Y a nivel político también, recordemos de que está el flagelo de que el río Motagua está dejando un montón de desechos, entonces ahí tiene que haber un acuerdo binacional con la hermana República de Guatemala, sus autoridades, generar una estrategia para mitigar este problema y pues como hondureños, ¿verdad?, tener también la decisión y la incidencia de decir, ok, lleguemos a un acuerdo, es tu basura, nosotros la quitamos, pero mitigarlo también ahí en tu río, ¿verdad? Claro. Para vivir en hermandad. Exactamente. No, y por eso mismo, manos, ayudas se necesitan. O sea, no es que los 150 jóvenes y más los demás que tenemos a nivel nacional, hasta ahí vamos a quedar, cerramos las puertas y eso es lo que necesitamos. No, manos, ayudas es lo que más se necesita, como decía José Mario, esto es un voluntariado. De aquí nosotros sacamos de nuestras bolsas ir y venir. De aquí nosotros sacamos ir a los colegios, gestionar, ir a dar una capacitación, ir a los medios de comunicación, ir a limpiar playas. Es pura gestión de voluntariado. Muchas veces nos sale de nuestras bolsas, inclusive ponernos de acuerdo y hacerlo, pero lo hacemos porque
es necesario, sino que vamos a repetirlo de hace 20 años, que no se hizo nada sobre el tema, porque hace 20 años hablaba de este tema y ¿quién me estaba hablando de esto? Si esto no es Honduras nada. Verde para el año 2000, recuerdo cuando Sí, yo estudiaba en la escuela las placas de los carros, ¿se acuerdan? Las placas, Cuidemos los exacto. bosques, dicen las placas de los carros todavía. Todavía. Y Entonces, mire dónde trata de- estamos hoy, con el triple del problema, porque hace 20, 10 años no se tomó cartas en el asunto y eso es algo que queremos hacer nosotros. Claro, no queremos ver que diga, bueno, existió aquí una montaña, Sí, pasó ahora- por aquí un río y vemos Queremos ahora dejar un legado. un legado, un desierto. Un legado. ¿Han visitado ustedes mucho los centros educativos? ¿Qué Sí. respuesta han encontrado en los colegios, Muy bueno. universidades públicas y privadas? Muy buena, es interesante saber que el joven estaba interesado en el tema y tal vez no tenía el espacio, se le había abierto el espacio suficiente para expresar bien sus ideas o inclusive orientar bien su energía, su pasión, sus ganas con el tema. Y fue muy interesante encontrar a jóvenes que, como le digo, tal vez algunos eran apáticos, pero ya cuando uno le decía la realidad, esto me importa, yo voy a participar. O a jóvenes que tenían en mente, los compartían en Facebook, en sus redes sociales, todas las cuestiones de cómo se está devastando todo el planeta, pero no tenían el espacio donde expresarlo con acciones, ese enojo, o esa queja, o esas ganas de participar. Bueno, nosotros somos ese espacio. Y como decía José Mario, nosotros queremos hacer historia aquí. A los jóvenes no solo estudiamos la historia, sino que los somos jóvenes escribimos la historia. Y vamos a escribirla, es un nuevo capítulo para Honduras, digo yo. Mire qué interesante es también de que vale mencionar que no solamente a jóvenes hemos capacitado, Sí, adultos. hemos estado con niños, por ejemplo, hay unos colegios, puedo mencionar colegios, ¿no? Claro, está bien. Hay un caso muy interesante de la Summer Hill School aquí en ¿Ellos los Tegucigalpa. han visitado o ustedes? Nosotros donde fuimos, ellos. sí. Fuimos a dar una capacitación a Sí. los estudiantes de último año de bachillerato, high school que llaman, y a los niños de pre-kinder. Y ahorita con los maestros de ahí, pues estamos esperando la próxima capacitación que estamos pendientes. Si nos ven, próximamente estaremos viendo niños preescolar. Correcto. Otra comunicación. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama y con quién tenemos el gusto? De nuevo le estoy preguntando porque vi que no le escuché cuándo van a volver a hacer la otra asamblea. Ah. ¿Y Pedro López le vuelve a llamar? La próxima asamblea. Todavía no hemos organizado la próxima Asamblea Nacional, porque, como le estaba mencionando José Mario, esta es una asamblea que se hizo con la gente que participó el año pasado para la colección de firmas, y en base al modelo general de la organización, los jóvenes se reúnen y hacen el modelo específico de su departamento, de su municipio, y es ahí donde se va a reunir, él. Porque a él, si nos contacta por las redes sociales, a él se le va a convocar a esa... ¿Está escuchando la respuesta, don Cipriano? No la estoy escuchando porque tengo bajo mi televisor. Entonces no Sí, que mira el televisor. no lo estoy escuchando porque tengo bajo el televisor. ¿Y por el teléfono no le sale el retorno? Solo lo tuyo sí lo escucho, pero lo del muchacho no lo escucho. Tal vez si cuelga la llamada y mira el televisor. Bueno, si cuelga la llamada y lo ve a través del televisor, perfectamente creo que sí, Sí, creo que lo va a puede poder escuchar. entender. Ok. Muchísimas gracias y gracias por bajarle el volumen a su aparato. Aparato. Sí, como decía, los jóvenes que convocamos a esta convención son jóvenes que nos ayudaron el año pasado con la recolección de firmas. Ahora se les dio una misión. Se plantearon los estándares generales de la organización que van a ser a nivel nacional y ellos ahora se van a reunir en su municipio, se van a reunir en su departamento para organizarse bien y empezar con la incidencia en base a los estándares generales que pusimos como organización. Es ahí donde a él se le va a llamar, es ahí donde a él se le va a convocar si nos contacta él por las redes sociales. Ahí se le va a decir, bueno, la siguiente reunión es tal día, tal hora, en tal lugar, vamos a hacer el plan de incidencia en nuestro departamento, nuestro municipio, y después de eso, ya cuando nosotros tengamos avances a nivel nacional, vamos a tener diferentes tipos de encuentros en el cual él, si sigue con su trabajo y esfuerzo y voluntariado, lo vamos a convocar y ahí nos vamos a poder conocer. Esto lo hablábamos con un buen amigo, el doctor Pinel. Doctor Mario Pinel. El doctor sí. Mario Pinel nos decía ahí en la convención, esto es un ejército de jóvenes. De jóvenes, sí. Esto es una fuerza tarea conjunta contra el calentamiento global. Y utilizamos la palabra revélate porque somos jóvenes y no queremos utilizarla como se ha robado, Sí, se ha robado. de rebelión y de hacer, no, Bueno, desastre. sino que rebelémonos, unámonos. Todos agarramos de la fuerza de la unión y le hacemos y mitigamos este flagelo. Es un ejército de jóvenes, queremos que siga creciendo, tenemos la fe, bueno, los resultados son contundentes. La página ese fin de semana congestionada de tanta gente que nos visitaba y nos hacía preguntas, y la idea que tenemos es pues generar un movimiento, pues ya lo somos un movimiento juvenil en pro de una variable que está afectando a Honduras y queremos dejar ese legado, un legado de jóvenes contra el calentamiento global. Correcto. Otra comunicación. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De Santa Bárbara. Sí, díganos, señor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Hola. Bueno, parece que se le interrumpió la comunicación al señor. Bueno, solamente tenemos poco espacio de tiempo ya. Sí tengo dos de los compromisos al final que se tomaron con estos jóvenes. ¿Cómo regresan los jóvenes a sus comunidades, a sus departamentos, a sus ciudades de origen? Van a crear estructuras. Esas estructuras son para poder generar equipos de trabajo con las alcaldías, con los colegios y con las universidades. Por darle un ejemplo, en la Universidad Nacional de Agricultura uno de los acuerdos es que ellos tienen que generar equipos de trabajo para hacer campañas de reforestación en Olancho. Tener el apoyo y tener la incidencia y gestión con sus autoridades para poder tener la materia prima que son los árboles, y definimos que en septiembre, que es el mejor tiempo para sembrarlos, y mitigar el tema de la plaga del gorgojo. Si es de la zona de en la zona de Puerto Cortés, creo que fue el otro acuerdo, ya hicimos una campaña de limpiar las playas de Omoa. Correcto. Es tener la incidencia con las autoridades para poder tener ciertos implementos y suplementos y tener nosotros solamente el recurso humano. Nosotros ponemos el recurso humano y ayudamos a todas las comunidades y las alcaldías a mitigar el proceso de calentamiento global. Y uno de los más importantes, diría yo, es tener el apoyo de las diferentes instituciones para poder tener materia prima, ¿verdad? Como por ejemplo logística de transporte, o gente especialista que trabaja a veces en sector privado, sector público, que nos ayude a transmitir ese conocimiento a las zonas donde para poder hacer conciencia, que es lo que más necesita, creo, la población en este momento. Exactamente. Y más allá de todo lo que vamos a hacer en cada uno de los departamentos, los jóvenes se fueron motivadísimos, ya desde el bus que iban de regreso, ya nos estaban, bueno, vamos a hacer esto y lo otro, ahí nos estaban mensajando, desde ahí. Entonces ya ahí uno evalúa y uno toma, le pone ahí el filtro de cómo fue un éxito de verdad. Y vamos a seguir. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, seguir con las alianzas estratégicas, porque nosotros igual somos un voluntariado. ¿Y qué son estas alianzas estratégicas? Bueno, reunámonos con los empresarios, con el COEP, que estamos pendientes de tener una reunión con ellos para que ellos en su área, en su rama de esta vida, que todos tenemos algo diferente que nos desempeñamos, los empresarios puedan ver este tema, aceptarlo como propio, el COEP, dar ese espaldarazo a los jóvenes y decir, bueno, esto es un tema que vamos a meterle candela, vamos a nosotros involucrarnos con los patronatos, con las iglesias, involucrar el tema de cada uno de los sectores, combinarlo con este tema que seguramente no va a haber ningún sector que diga, este tema no me afecta a mí. Es mentira. Este tema nos afecta a todos, porque al final, 2050 están calculando que ya no va a haber suficiente agua para todos. ¿Cómo vas a decir que no te afecta? Ya el calor, ya el frito que sentíamos en diciembre, en ciertas zonas ya no lo sentimos en diciembre, ahora lo sentimos en enero, el día de la cruz ya no va a regresar, o sea, ya estamos viendo que sí nos afecta a todos en general, independientemente ingreso económico, pensamiento ideológico, ideales propios de familia, no importa. Ingreso económico, si eres pobre, eres rico, te afecta. Entonces este tema, por eso lo llevamos a los diferentes sectores. Claro, yo pienso de que las cámaras de comercio también deberían ustedes trabajar mucho con ello. Sí. Por cierto, les informo que el próximo 20 y 21 de abril se estará desarrollando la asamblea anual de la AMON, de la Asociación de Municipios de Honduras. Estarán los 298 alcaldes de igual número de municipios del país. Creo que sería una importante ocasión para que ustedes pidan con tiempo un espacio, al presidente de la AMON un espacio para que hagan conciencia, porque yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre ese tema. Ese tema al final no les afecta no solo a nacionalistas, a liberales, a Libre, a PAC o a independientes u otro partido político. Nos afecta no solo a los hondureños, sino que también afecta a la comunidad internacional en sí. Solo tengo espacio ya para un mensaje, una conclusión de su comparecencia. Comenzamos contigo, José Mario. Bueno, primero que todo, pues insto a la juventud de todo este país, jóvenes entre los 18 y 35 años. Es más, no importa su edad, este problema, tal como lo dijimos, del calentamiento global, es un problema que no afecta colores políticos, perdón, no distingue colores políticos, no distingue ideologías, no distingue tampoco estratos académicos o sociales. El agua o la lluvia, por ser rico, no es que no le va a inundar ni le va a caer en su techo. El calor que tenemos hoy en día y la sequía no anda haciendo discriminación si usted vive en una colonia buena o en una colonia de alto riesgo. Al final de cuentas, este flagelo tiene que estar en la conciencia de cada uno de nosotros. Es la oportunidad de tener, hacer justicia social con el pueblo hondureño y con nuestro país, utilizando el recurso humano juvenil para poder mitigar el tema del calentamiento global. No olviden, este flagelo nos afecta a todos de manera transversal. Y qué mejor, jóvenes,
dar un legado a esas nuevas generaciones, decirle a nuestros hijos que en el 2016 y 2015 se organizó un movimiento de jóvenes contra el calentamiento global para hacer historia en Honduras y dejarles un país más verde. Muchísimas gracias, José Mario. Frank. Bueno, siempre nosotros mencionamos, si no eres parte de la solución, simplemente eres parte del problema. Y los jóvenes hoy tienen una decisión en sus manos, y todo hondureño que se quiere unir. ¿Son parte del problema o son parte de la solución? Y nosotros queremos ser de ese lado, que le diga a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, cuando nos pregunten, papá, mamá, tío, abuelo, ¿qué hiciste vos cuando este tema se podía hacer algo? ¿Qué hiciste vos cuando te llamaron y te convocaron? Cuando sonaron las trompetas y dijeron, ¿quién se apunta? Levanten la mano, ¿qué hiciste vos? Y a uno tendrá en la conciencia, que es lo único que lo puede sentenciar al final, es la historia y su conciencia, y habrá uno que tendrá que pensar y sacar de los baúles de los recuerdos, si hicimos algo, contestarle con orgullo, mire, hijo, nieto, lo que sea, hicimos esto, hicimos lo otro, y por eso ustedes están mejor. O el área de, fíjate que yo no le tomé importancia, no me involucré, no hice nada. Yo creo que ese va a ser nuestro legado, esa va a ser nuestra historia, poder contarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos este movimiento que surgió a nivel nacional y decir de verdad que los jóvenes sí estamos haciendo incidencia, que ese 69% de la población sí va a cambiar la historia de este país y uno a uno lo vamos haciendo, poco a poco lo vamos a ir haciendo, pero como dije, este es un nuevo capítulo en la historia de Honduras y es un capítulo que lo están escribiendo los jóvenes. Bueno. Frank, un placer, un gusto, gracias por acompañarnos. José Mario, mucho gusto, el mejor de los éxitos, sigan adelante y qué bien por esta primera convención que realizaron ustedes de jóvenes. Espero que continúen, al igual que siguen realizando y llevando estos trabajos a los diferentes departamentos del país, porque yo creo que unificados todos los hondureños podemos sacar adelante y podemos vencer este calentamiento global que tanto está afectando al territorio hondureño. A ustedes, televidentes, muchísimas gracias por acompañarme en otro programa de Línea del Pueblo de Televisión Nacional de Honduras. Antes de retirarme, no me resta más que agradecerles su fiel sintonía y también desearles a todos y a todas que tengan un lindo día y nos miramos mañana. Dios mediante.